de galleta, textura cremosa y cubierta gelificada con el jugo de la piña. Y la vamos a decorar con unos piñones. ¡Empezamos! Bueno, pues para nuestra tarta de piña sin gluten y sin lactosa vamos a necesitar para la base unas 15 o 20 galletas, dependiendo del tamaño de vuestro molde, sin gluten. 50 gramos de mantequilla sin lactosa. Para el relleno, lo que viene a ser una lata de piña de unos 500 gramos escurrida. 500 gramos de nata para montar sin lactosa, con un mínimo un 35% como mínimo en materia grasa. 50 gramos de azúcar. Para la cobertura necesitaremos el jugo de nuestra lata de piña con 20 gramos de azúcar. Y vamos a necesitar también las láminas de gelatina. Yo siempre las compro, suelo comprarlas en Carrefour porque son certificadas sin gluten. Necesitaremos 4 láminas para el relleno de la tarta y 3 láminas para lo que es la cobertura de la tarta. ¿De acuerdo? Empezamos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestras 4 láminas de gelatina en agua. Y deberemos de tenerla ahí 10 minutos. Colocar nuestras galletas en una bolsa para partirlas. La tenemos que hacer polvo, ¿vale? Eso será para la base. Así, la cerramos, machacamos y le pasamos el rodillo. Bien trituraditas. Hasta que queden como arena de playa. Bueno, pues ya tenemos aquí trituradas nuestras galletas. Debe de quedar así, como arena de playa, ¿vale? Y le vamos a agregar la mantequilla que ya tenemos derretida, que la metimos antes en el microondas. ¿Vale? Y ahora con una cuchara la vamos a mezclar. Así, bien mezcladita. Esta será la base de nuestra tarta. Esta tarta de piña, como se va a ir haciendo en el refrigerador, se debe de hacer un día antes. Es una tarta fresquita. Ahora vamos a ir colocándola en la base de nuestro molde para hacer la base de galleta, que es el primer paso para esta tarta. Así. Y ahora aplanamos. Así, poco a poco, vamos aplanando hasta que quede bien compacta. Así, bien compacta la base de nuestra tarta. Eso es. Y ahora, mientras hacemos el relleno de la tarta, la vamos a meter en el congelador para que vaya cuajando. Así. Y ahora vamos a triturar la piña. Vamos a ir colocando nuestra piña bien escurrida en el vaso triturador. Así. La vamos a ir poniendo a trozos grandes, no nos importa, porque lo vamos a triturar todo. Trituramos bien nuestra piña. Así. Sin grumos. Debe de quedar como una crema. Bueno, pues ya vamos al segundo paso, al paso del relleno de nuestra tarta de piña. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar en un cazo nuestra nata, los 500 gramos de nata para montar, muy importante, el 35% en materia grasa. Nuestra piña triturada, que ya la teníamos antes,
Eso es. Y nuestros 50 gramos de azúcar. Todo lo vamos a ir removiendo y cuando todo esté bien integrado le añadiremos nuestras láminas de gelatina que la tenemos aquí preparada hidratándose a fuego medio alto, 7. Empezamos a remover. Así. Ahora al principio está muy denso, pero pronto empezará con el calor a ponerse más líquido. Así. Y cuando ya esté más líquido, agregamos nuestras láminas de gelatina. Eso es. Así. Moviendo bien. Bueno, pues esto ya está bastante más líquido y ahora vamos a agregar nuestras láminas de gelatina. Así. Bien escurriditas. Así. Y seguimos moviendo. Ahí. Bueno, pues esto ya está bien líquida y ahora lo que vamos a hacer es pasarla a nuestro molde, con mucho cuidado de no romper la base. Así. Y dejamos un espacio para la cobertura. Bueno, pues ahora la meteremos en el refrigerador 5 horitas como mínimo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya han pasado las 5 horas, nuestra tarta ha gelificado y ahora lo que vamos a hacer es la cobertura. Para la cobertura vamos a poner en un cazo el jugo de piña que teníamos reservado, que vienen a ser unos 200 mililitros, lo que ha quedado, unos 20 gramos de azúcar y nuestras 3 láminas de gelatina que tenemos ya hidratándose, que lleva unos minutitos. Todo esto al cazo. Así. Colocamos nuestro zumo. Colocamos nuestro azúcar. Y empezamos a remover para disolver bien. Cuando esté bien disuelta el azúcar, agregaremos las 3 láminas de gelatina. Mientras tanto, a mover. Pasamos ahora a agregar la gelatina. Bien escurridita. Y al cazo. A mover. Bueno, pues ya lo tenemos bien disuelto, la gelatina, y ahora con cuidado vamos a ir añadiéndolo al relleno de la tarta. Así, con eso es suficiente. Bueno, pues esperamos que se temple y una vez que esté templadito, de nuevo al refrigerador toda la noche, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir, siguiente paso, poquito a poco, desmoldando nuestra tartita de piña. Así. Muy bien. Mirad qué bonita. Mirad qué bonita. Ha quedado súper bonita con los 3 colores. Y yo la voy a decorar con piñones, que es un fruto seco blandito, porque esta tarta tiene una textura muy cremosa, muy suave, y le voy a poner los piñones que son tiernecitos. Mirad qué cosa más bonita, la tarta tricapa de piña. Bien amigos, pues ya veis que hemos terminado y empezado nuestra tarta de piña con piñones. Para la próxima semana no os lo perdáis. Magdalenas de chocolate. ¡Nos vemos!